Bueno, como les he mencionado, como ustedes pueden observar en la imagen de la parte superior derecha, esto es lo que es el sistema circulatorio, se va a encargar directamente de dar los nutrientes necesarios a nuestro organismo para que las células puedan cumplir su función. Es importante que ustedes recuerden todo lo que hemos avanzado en sangre para poder aplicarle en este tema. Este sistema circulatorio directamente está a cargo de un órgano importante, de un órgano que cuando va a hacer la contracción y la dilatación, va a expulsar la sangre por las arterias, por donde va a recorrer por todo su camino, y a medida que vaya pasando lo que es la sangre por las arterias, los tejidos van a aprovechar, los tejidos van a directamente nutrirse de la sangre y los nutrientes que ésta puede tener. Entonces, de eso se encarga el sistema circulatorio. Gracias lo que son a las venas, van a retornar lo que es la sangre hacia el corazón. Este sistema circulatorio, nosotros lo vamos a dividir en dos sistemas, que es el sistema cardiovascular, que hoy en día, o que hoy nos vamos a inmiscuir más, que está relacionado con la circulación de la sangre por todo el cuerpo. A eso se refiere el sistema cardiovascular. Es donde el corazón va a bombear gracias a la contracción y a la dilatación y va a dar lo que es la sangre correspondiente a los tejidos para que estos cumplan su función. Y el sistema vascular linfático, que también lo vamos a ver, es un sistema donde se encarga de recolectar el excedente de líquido extracelular y llevarlo lo que son a los ganglios linfáticos, que también lo vamos a ir a observar. Entonces, nos vamos a meter de lleno lo que es al sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, como yo les había mencionado, esta va a estar conformado por lo que es el corazón, donde este corazón es un órgano muscular hueco, donde tiene la función de bombear la sangre a dos circuitos diferentes. Uno, que es el circuito pulmonar, y otro, que es el circuito sistémico. El circuito pulmonar tiene la función de llevar la sangre al corazón, como también, de llevar la sangre al pulmón, como también de recoger esa sangre y llevarlo al corazón. Ese es el circuito pulmonar. Lleva sangre hacia los pulmones para que estos cumplan su función y devuelven lo que es al corazón. Y el circuito sistémico es aquel que va a distribuir la sangre hacia los tejidos, hacia los órganos de nuestro organismo. Para que el circuito sistémico cumpla la función de llevar la sangre, va a necesitar de los vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos son conductos que llevan, que transportan la sangre a las diferentes partes de nuestro organismo. Y tenemos en esta lo que son las arterias, los capilares y lo que son las venas. Los tres en su conjunto se denominan vasos sanguíneos. Cada una de estas estructuras tiene una función diferente. Cada una de estas estructuras tiene una estructura diferente, que lo vamos a ir viendo. Las arterias, como ustedes pueden observar acá, la arteria se va a representar lo que es de color rojo, donde dice que tienen la función de transportar la sangre desde el corazón hacia lo que son los tejidos. Se dice que la arteria va a nacer del corazón en un diámetro mayor. A medida que se vaya alejando la arteria del corazón, dice que ésta se va a bifurcar y va a formar lo que es el lecho capilar. Este lecho capilar es importante ya que en acá es donde se intercambian los nutrientes, se intercambian los gases, las hormonas, como también los desechos metabólicos. Entonces, si se les pregunta en su examen, ¿dónde
se da el proceso de intercambio de nutrientes y hormonas en los vasos sanguíneos, ustedes pondrán en el capilar o directamente el lecho capilar. Una vez que ha existido el intercambio de nutrientes entre la arteria y lo que es la vena en el lecho capilar, las venas van a nacer de un diámetro pequeño para luego unirse a una sola vena y devolver lo que es la sangre al corazón. Entonces, la función de las venas es devolver la sangre desde los tejidos hacia lo que es el corazón. A esto lo vamos a llamar lo que es el lecho capilar. Esto es el anastomosis arteriovenoso. ¿Qué es anastomosis? Unión arterio-venoso, porque es la unión de las arterias y lo que son las venas. Estos vasos sanguíneos, tanto las arterias, venas y capilares, van a estar formadas por tres túnicas, que es la túnica íntima, la túnica media y lo que es la túnica adventicia. La túnica íntima, como su nombre lo indica, es la túnica más interna. Es la túnica que va a estar en contacto con lo que es la luz del vaso sanguíneo. La túnica media es la túnica que se encuentra entre la túnica íntima y lo que es la túnica adventicia, donde se dice que es la más gruesa. Esta túnica es la más gruesa que estas dos túnicas. Y la túnica adventicia, que es la túnica más externa, lo cual tiene la función de proteger al vaso sanguíneo de cualquier agresión de cualquier microorganismo. Estas tres túnicas se encuentran separadas, se encuentran aisladas. La túnica íntima se encuentra separada de la túnica media por la lámina elástica interna. La túnica media se va a encontrar separada de la túnica adventicia por la lámina elástica externa. Entonces, estas láminas, tanto la elástica interna y la elástica externa, tienen la función de separar a las túnicas ya mencionadas. Les vamos a ir a explicar la estructura de cada una de estas túnicas. La túnica íntima. Esta túnica íntima se va a encontrar en contacto directo con lo que es la luz del vaso. Esta túnica íntima se va a encontrar en contacto directo con lo que es la sangre, lo cual va a estar formado por un epitelio plano simple. La característica esencial y primordial de la túnica íntima es que va a estar formada por las células endoteliales, que es pregunta de examen. Estas células endoteliales tienen la función de sintetizar colágeno tipo 2, colágeno tipo 4 y lo que es el colágeno tipo 5. La unión que va a existir entre las células endoteliales y el tejido conjuntivo van a formar lo que es la lámina endotelial. Estas células endoteliales van a sintetizar lo que es el óxido nítrico, que es un vasodilatador potente de los vasos sanguíneos. Estas células endoteliales van a sintetizar lo que es el factor de von Willebrand, lo cual este factor de von Willebrand ayuda lo que es al vaso sanguíneo para lo que es la coagulación de la sangre. Y también va a presentar lo que es la angiotensina 1 y lo que es la angiotensina 2, que son vasoconstrictores potentes de los vasos sanguíneos. Si ustedes se dan cuenta, las células endoteliales secretan tanto un vasodilatador, que es el óxido nítrico, y un vasoconstrictor, que son la angiotensina 1 y lo que es la angiotensina 2.
La túnica media. Esta túnica media es la capa más gruesa, lo cual esta va a estar formada por lo que es el músculo liso. El músculo liso es uno de los músculos más nobles, es uno de los músculos donde estas se pueden habituar tanto a una vasoconstricción o a una vasodilatación. También va a estar formado por colágeno tipo 3, por proteoglucanos, que ustedes se ponen a pensar, estos proteoglucanos están formados por lo que es la matriz extracelular. Cuando hemos avanzado el anterior semestre en matriz extracelular, los proteoglucanos tienen la función de retardar el paso de las bacterias. Tanto el músculo liso, el colágeno tipo 3 y los proteoglucanos van a estar de una forma helicoidal. La túnica adventicia. Esta túnica adventicia tiene la función de cubrir, de proteger de cualquier agresión que pueda tener lo que es el vaso sanguíneo. Esta es la capa más externa de lo que es los vasos sanguíneos y va a estar formado por colágeno tipo 1, como también por fibras elásticas. Si ustedes se dan cuenta, tanto la adventicia por las fibras elásticas, tanto la túnica media por el músculo liso, estos vasos sanguíneos, gracias al músculo liso y a las fibras elásticas, van a poder modificar su diámetro, van a poder hacer una vasoconstricción o una vasodilatación. El vasa vasorum. El vasa vasorum directamente es un sistema de vasos pequeños donde tienen la función de irrigar lo que es a la túnica media y lo que es a la túnica adventicia. Este vasa vasorum directamente no irriga la túnica íntima. La túnica íntima carece de lo que es el vasa vasorum. Esta túnica íntima va a estar irrigado por las células endoteliales. Estas tres túnicas van a estar inervadas por lo que es el nervio simpático, donde le va a ayudar también lo que es una vasodilatación y una vasoconstricción, que lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ir desglosando cada uno de estos vasos sanguíneos, tanto lo que es la arteria, las venas y lo que son los capilares. Se dice que las arterias son vasos sanguíneos eferentes. ¿Qué quiere decir eferente? Que van a salir, que van a nacer. Entonces, las arterias nacen de lo que es el corazón. Y una arteria importante es la arteria aorta, lo cual la arteria aorta tiene la función de sacar lo que es la sangre desde el corazón y distribuir a todo lo que son las partes y los órganos de nuestro cuerpo, como también lo que es el tronco pulmonar. Estas arterias, según su clasificación, se va a dividir lo que es una arteria elástica, en una arteria muscular y lo que son las
arteriolas. En el ejemplo que podemos poner en las arterias, como yo les había mencionado, es el tronco pulmonar, lo cual una vez saliendo del corazón, se va a ramificar en dos, en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, donde éstas ingresan al pulmón y le van a dar la irrigación correspondiente. En cambio, la aorta también sale de lo que es del corazón, sigue un trayecto de un arco, que es el arco aórtico, donde va a presentar o se va a bifurcar en tres, lo que es en la arteria brachiocefálica derecha, en la arteria carótida común izquierda y lo que es la arteria subclavia, lo cual estas tres arterias, gracias a su ramificación, van a ir a diferentes lugares del organismo para darle la nutrición correspondiente. Entonces, como les había mencionado también de la clasificación, entre ejemplo de arterias elásticas tenemos a la aorta, a la subclavia y lo que es a la pulmonar, lo que son estas arterias de conducción. En cambio, las arterias musculares, que son la humeral, la cubital y renal, son arterias de distribución. Entonces es importante y es pregunta de examen. ¿Cuándo es una arteria de conducción y cuándo es una arteria de distribución? De conducción, como su nombre lo dice, es conducir la sangre del corazón para que ésta pueda salir. Conduce a la aorta, a la subclavia o a la pulmonar. Y de distribución es la que van a distribuir lo que es esa sangre a los demás órganos y tejidos. Estas arterias van a tener características esenciales en su túnica íntima, en su túnica media, como también lo que es en su túnica adventicia. Hablamos de lo que es la túnica íntima, de la arteria elástica. Va a estar formada por una capa delgada de células endoteliales, donde esta va a estar formada por lo que es el cuerpo de Weber-Palade, que también es pregunta de examen. Les dice, ¿dónde se encuentran los cuerpos de Weber-Palade? Entonces ustedes marcarán en la túnica íntima de las arterias elásticas. Se dice que la capa media o la túnica media de las arterias elásticas van a ser fenestradas y estas se va a encontrar poco músculo liso. La adventicia va a estar formado por lo que es tejido fibroelástico y también vamos a encontrar lo que es el vasa vasorum, lo cual va a llegar tanto a la adventicia y lo que es la túnica media. Las arterias musculares. Las arterias musculares, como ejemplo, ya les había mencionado, tenemos a la humeral, a la cubital y lo que es la renal, lo cual son arterias de distribución. Esta arteria muscular también va a presentar lo que son tres túnicas, que es la túnica íntima, media y adventicia. La diferencia y lo que ustedes tienen que ver en una placa histológica para distinguir lo que es una arteria elástica de una arteria pulmonar es que la túnica íntima va a ser más delgada y otro que la lámina elástica interna, la que divide a la túnica íntima a la túnica media que ya les había mencionado, va a ser ondulada. Entonces, cuando ustedes van a ver ondulaciones, vamos a hablar de una arteria muscular. Otra característica, la capa de músculo liso de la túnica media es más gruesa de las arterias musculares que de las arterias elásticas. Y la tercera característica es que la adventicia va a estar formado por lo que son fibras de colágeno, tanto por dermatán y heparán, y no tanto así por tejido fibroelástico. Estas dos palabras también ustedes ya lo conocen, lo que es el dermatán y lo que es el heparán. Dermatán y heparán son glucosaminoglucanos de la matriz extracelular que son sulfatados. Si ustedes hacen una retroalimentación de lo que han avanzado, se menciona que los glucosaminoglucanos se dividen en dos, que son los sulfatados
y los no sulfatados. Los sulfatados son el dermatan, heparan, queratan y la condroitina 4 y 6. En cambio, lo que es el único glucosaminoglucano no sulfatado, tenemos lo que es el ácido hialurónico. Entonces, tanto lo que es las fibras de colágeno y los glucosaminoglucanos van a formar parte de las arterias musculares. Tenemos lo que son a las arteriolas. Por favor, deme 2 minutos para que vaya a hacer lo que es el cargador de la laptop. Bueno, entonces continuamos con lo que son las arteriolas. Estas arteriolas se dicen que son las terminaciones, las partes terminales de lo que son las arterias, lo cual tienen la función directamente de regular lo que son el flujo sanguíneo. Estas arteriolas también van a tener lo que es una túnica íntima, una túnica media y lo que es la túnica adventicia. Ahora, la diferencia entre las arteriolas y las demás arterias es que la lámina elástica externa que va a separar la túnica media de la túnica adventicia, esta va a desaparecer. No presenta lámina elástica externa, carece. Va a estar formado también por músculo liso. La túnica íntima va a estar formada por lo que son las células endoteliales y colágeno tipo 3, y lo que es la adventicia va a tener lo que es escaso tejido conjuntivo.
Acá le vamos a hablar todo lo que es referente a las estructuras sensoriales especializadas de las arterias. Dice que estas estructuras son sensores que se van a encontrar lo que son en las arterias. Si ustedes han tenido la oportunidad de manejar un vehículo o directamente sentarse en la parte delantera, todos me logran escuchar, ¿verdad, estudiantes? ¿Hay algún problema de conexión? No, No, doctor, se escucha bien. Ya. Se escucha bien. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de manejar un vehículo o sentarse en la parte de adelante, el tablero del vehículo donde se encuentra el volante les avisa qué es lo que le falta al auto, si le falta gasolina, si estás con el cinturón de seguridad, si le falta batería, si está bien la temperatura y demás. Entonces, las arterias también tienen estos sensores y presentan 3 sensores. Los sensores carotídeos, el cuerpo carotídeo y lo que es el cuerpo aórtico. Estos 3 sensores le van a avisar al cerebro de cualquier desequilibrio que exista de la presión arterial, de los latidos cardíacos y lo que es la respiración. Vamos a hablar netamente de lo que es el seno carotídeo. El seno carotídeo directamente es un vasoreceptor, lo cual este vasoreceptor tiene la función de avisar al cerebro de cualquier cambio que exista de la presión arterial. Entonces, si una persona tiene cualquier cambio de lo que es la presión arterial, gracias al seno carotídeo, el cerebro ya lo va a saber. Acá tenemos que saber qué es presión arterial y cuál es su desequilibrio. Presión arterial se dice que es el choque de la sangre que va a tener hacia las paredes de los vasos sanguíneos. Eso es la definición de presión arterial. Cuando la sangre va a recorrer por los vasos sanguíneos y esta va directamente a chocar a los vasos sanguíneos, se denomina presión arterial. La presión arterial normal es de 120/80. Entonces, si hay un exceso de lo que es la presión arterial y sube por encima de los parámetros normales, se denomina hipertensión arterial. Si hay una disminución de los valores normales, se va a denominar una hipotensión arterial. Entonces, estos senocarotídeos ya le avisa al cerebro si hay una hipertensión o una hipotensión. Este seno carotídeo va a estar inervado por lo que es el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y directamente esta se va a encontrar lo que es en la arteria carótida interna. Entonces, si les preguntan, ¿dónde se localiza el seno carotídeo? En la arteria carótida interna. El cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo es un quimiorreceptor, lo cual tiene la función de vigilar los cambios que puede existir entre lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, cualquier cambio que existe entre oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, directamente gracias al cuerpo carotídeo, también lo va a saber el cerebro. El cerebro, en estos dos casos, tanto de la presión arterial y lo que es el desequilibrio de oxígeno y dióxido de carbono, lo va a querer solucionar fisiológicamente.
Pero si el cerebro no lo puede solucionar fisiológicamente, entonces la persona va a necesitar de algún fármaco para que le pueda ayudar a modificar lo que es tanto la presión arterial o lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Este cuerpo carotídeo está inervado por lo que es el noveno par craneal y lo que es el décimo. Estamos hablando del glosofaringio y lo que es el neumogástrico. ¿Dónde se encuentra el cuerpo carotídeo? Directamente se encuentra en la arteria carótida primitiva. Y por último tenemos en el cuerpo aórtico. Este cuerpo aórtico se va a encontrar lo que es en el callado de la aorta, entre lo que es la subclavia derecha y la carótida primitiva, lo cual va a cumplir funciones tanto de vigilar la presión arterial como también de vigilar lo que es la respiración. Este cuerpo carotídeo va a suplantar, va a ayudar tanto al seno carotídeo y al cuerpo carotídeo. Entonces, estos tres sensores es importante para vigilar la presión arterial, controlar el latido cardíaco y lo que es la respiración. Y esto es muy importante, regulación de la presión arterial. En la regulación de la presión arterial, como ya les había mencionado, se va a dar lo que es por el seno carotídeo y esto va a estar por un centro vasomotor y se va a regular la presión arterial gracias a dos mecanismos. Uno que es la vasodilatación y otro que es la vasoconstricción. Esta vasodilatación va a estar inervado por el parasimpático y esta vasoconstricción va a estar inervado por lo que es el simpático. Ahora, gracias a estos dos procedimientos, tanto la vasodilatación y la vasoconstricción, vamos a regular la presión arterial. Ejemplo, les dije que hay un desequilibrio. Si hay un desequilibrio de la presión arterial, una hipertensión o una hipotensión, entonces el cerebro ya lo va a saber. Y gracias a estos dos va a regular esta presión. Si existe una hipertensión arterial, el cerebro va a dar una vasodilatación. Y si existe una hipotensión arterial, el cerebro va a mandar una vasoconstricción. ¿Por qué vasoconstricción? Porque la vasoconstricción aumenta el flujo sanguíneo. ¿Qué es vasoconstricción? Es cuando la luz del vaso sanguíneo, esta va a disminuir. Si alguna vez ustedes han jugado con una manguera en carnavales o han ido a regar lo que es su jardín, un lado lo conectan al grifo y el otro lado es para regar. Si ustedes tapan con el dedo pulgar una parte del orificio por donde está saliendo el agua sale con más presión, ¿verdad? Entonces, siempre una vasoconstricción aumenta el flujo. Por eso, cuando tu paciente está hipotenso, tienes que darle vasoconstrictores. Pero, si tu paciente está hipertenso, tienes que dar una vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que la luz del vaso sanguíneo se va a ensanchar, va a crecer para que la sangre pueda recorrer por las paredes de los vasos sanguíneos sin ninguna dificultad. Estos dos procedimientos, tanto la vasodilatación y lo que es la vasoconstricción, da una serie de pasos que lo vamos a ir viendo ahora. La vasodilatación. Y acá juega un papel importante esta sustancia, que es el óxido nítrico. Si ustedes recuerdan, les dije que el óxido nítrico directamente va a ser sintetizada por las células endoteliales de la tónica íntima. Entonces, este óxido nítrico va a ser liberado gracias a la acetilcolina
y va a hacer que haga una relajación de las células musculares lisas de la túnica media, y a consecuencia de esa relajación, la luz del vaso sanguíneo va a crecer, se va a dilatar. Pero ¿y cómo pasa la vasoconstricción? La vasoconstricción pasa por este proceso, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quiero que este gráfico ustedes se aprendan de memoria, porque es importante. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando ustedes van a avanzar en fisiología, el próximo semestre, por lo menos son 20 hojas, donde les explica paso a paso. Pero este cuadro resume y es algo didáctico para que el estudiante pueda entender este sistema. ¿Dónde empieza el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Empieza en este órgano, que es el riñón. El riñón es un órgano retroperitoneal que va a sintetizar lo que es renina. Para ser más específicos, la célula que va a sintetizar lo que es la renina son las células yuxtaglomerulares. Entonces, las células yuxtaglomerulares del riñón secretan renina. A medida que se esté secretando renina, en el hígado se secreta lo que es el angiotensinógeno. Entonces, va a existir una estimulación, va a existir una unión entre lo que es el angiotensinógeno y lo que es la renina. Y se va a formar lo que es la angiotensina 1. A medida que se esté formando la angiotensina 1 por la unión de estas dos estructuras, el pulmón va a sintetizar lo que es el ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace este ECA? ¿Qué función cumple? Directamente actúa la angiotensina 1 y lo vuelve en angiotensina 2. Gracias a esta enzima, la angiotensina 1 se convierte a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es el proceso final de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son 5 funciones importantes de la angiotensina 2. Y te lo tienen que saber de memoria, porque yo les voy a preguntar, indícame las 5 funciones que tiene la angiotensina 2. Una función, aumenta la actividad simpática. Segunda función, reabsorbe sodio y cloro. Como ustedes bien saben, el sodio es sal. Entonces, yo les pongo siempre este ejemplo. Cuando una persona come alimentos sólidos, y estos son salados como papa frita, maní salado o cualquier comida salada, su cuerpo les pide agua y por ende les da sed. Entonces, si la angiotensina 2 reabsorbe sodio por un transporte activo, por ende va a detener lo que es agua, por un transporte pasivo. Por cada molécula de sodio que se reabsorbe, también se reabsorben moléculas de agua. El sodio se reabsorbe por un transporte activo, y el agua por un transporte pasivo. ¿Y qué es transporte activo y qué es transporte pasivo? El transporte activo es cuando existe el paso de la molécula del líquido intracelular al líquido extracelular en contra de un gradiente de concentración y con gasto de energía. Eso es transporte activo. ¿Y qué es transporte pasivo? Es el paso de una molécula de líquido intracelular al líquido extracelular sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración. Y estos dos tipos de definición lo hemos visto, lo que es en histología 1. Tercera función. Dice que la angiotensina 2 va a actuar directamente a la glándula suprarrenal, que ésta se va a encontrar en el polo superior del riñón, y a consecuencia de su estimulación va a secretar una hormona, que es la hormona aldosterona. Esta hormona aldosterona dice que tiene la función de regular la presión arterial, reabsorbiendo la mayor
cantidad de agua. La cuarta función, vasoconstrictor. Esta angiotensina 2 va a actuar directamente a los vasos sanguíneos para vasoconstruir, para disminuir la luz del vaso sanguíneo y a consecuencia va a aumentar lo que es la presión arterial. Y por último, la última función y la quinta dice que la angiotensina 2 va a actuar lo que es a la hipófisis en su lóbulo posterior y va a secretar lo que es la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a viajar directamente al riñón y vas a absorber la mayor cantidad de agua del conducto colector. Entonces, chicos, es importante que sepan por qué. Si ustedes se dan cuenta, la sangre tiene la función de repartir, transportar nutrientes y desechos. Y como ustedes bien saben, la sangre está conformada por 90% de agua, 9% de proteínas y 1% de sales inorgánicos. Entonces, el 90% de agua va a estar formado lo que es la sangre. Entonces, nosotros ya absorbemos agua en la segunda función, agua lo que es en la tercera función y agua en la quinta función, por ende estamos ya absorbiendo sangre. Y esto pasa cuando tu paciente tiene una hemorragia. Cuando tú estás como médico de guardia y tu paciente presenta una hemorragia masiva, entonces lo que tú tienes que hacer es reabsorber agua, retener agua. Tienes que iniciar con el sistema renin-angiotensina aldosterona para que se retenga la mayor cantidad de agua. Porque si tú retienes agua, directamente vas a retener lo que es sangre. En sí, aquí están las tres funciones de este sistema. Retención de agua y retención de sal, aumenta la volemia y aumenta lo que es la perfusión del aparato yuxtaglomerular. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿me puedes repetir la cuarta? Me repite un poquito el tomar apuntes, si no entendí bien. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No te he escuchado nada. Doctor, ¿me podría repetir por favor la cuarta? Me retrasé un poquito al tomar apuntes, si no entendí, no llegué a escuchar bien. ¿La cuarta función? Sí, por favor. Justamente Ya, eso también estaba por preguntarle, doctor. no te preocupes. La cuarta función se refiere, esta angiotensina 2, directamente si ustedes se dan cuenta acá, hemos dicho que la angiotensina 2 se va a encontrar por lo que son estimuladas por las células endoteliales en la tónica íntima. Entonces, esta angiotensina 2 va a ir a actuar netamente lo que es a la túnica íntima del vaso sanguíneo y le va a decir que exista o que haga una vasoconstricción. ¿Y qué es vasoconstricción? Es cuando la luz del vaso sanguíneo va a disminuir para aumentar lo que es la presión sanguínea. Entonces, si tú tienes un paciente hipotenso, ¿vas a vasoconstruir o vas a vasodilatar? ¿Alguien que me pueda responder? Vasodilatar, doctor. Vasodilatar. Porque si tú le vas a vasoconstruir, aumentas la presión. Entonces, en una hipertensión arterial estarías aumentando su presión y estarías matando a tu paciente. ¿Ahora han entendido? Si tienen alguna pregunta de este sistema, Doctor, queda todo bastante claro, no hay problema. Ahora sí entendí. ¿perdón? Todo quedó bastante claro, doctor. Ya. ¿Alguna otra persona?
Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Dime. Acerca de la presión arterial, ¿puede variar entre un hombre y una mujer? ¿La presión arterial? Sí, porque dijo que era entre 120 y 180. No, directamente no. Pero sí puede variar según la edad. Como ustedes bien saben, cuando la persona ya está cansadita, ya hasta los 50 años, puede subir un poco la presión arterial por el deterioro de los vasos sanguíneos, pero es algo fisiológico. Al decir un poco puede llegar a 130, 82 o 140, 83, pero no puede llegar a 180, 100, no puede llegar a 200, 150, porque eso ya es una patología que se denomina hipertensión arterial. Entonces, cuando tú vas al médico y te dicen tienes hipertensión arterial, tienes que tomar medicamentos de por vida. Tienes que tomar losartán o enalapril para bajar esa presión y que se quede lo que es en el estándar de 120/80. ¿Qué pasa si tú tienes un paciente con hipertensión arterial y no lo tratas? Como ustedes bien saben, la presión arterial es el choque que ejerce la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, si está aumentado la presión, el choque de las paredes va a ser más fuerte y puede dañar al vaso sanguíneo. Puede perforar el vaso sanguíneo y se puede hacer un ACV, que es accidente cerebrovascular. Y sobre todo este ACV se da lo que es en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque en la cabeza tenemos vasos sanguíneos más delgados. Entonces, si tú aumentas la presión, perforas cualquier arteria, te producen ACV, lo que se convierte lo que es en una embolia y puede morir lo que es la persona. Por eso, todo paciente con hipertensión arterial siempre tiene que ser tratado con medicamentos. Gracias. Bueno, tengo otra consulta, pero también no está en función a la altura, es decir, a lo que es al nivel del mar. Que a nivel del mar tenemos una presión de una atmósfera, es decir, 760 torricelis. Ya. Entonces, si en caso, digamos, de la cordillera, es decir, del altiplano, la presión va bajando. Entonces, si tenemos un paciente, digamos, que lo hemos diagnosticado, supongamos por hechos de la vida, digamos, que en el altiplano tiene una presión eh, baja, le tendríamos que recomendar que tendría que ir a lugares cálidos o, bueno, en este caso, digamos, lugares tropicales como Santa Cruz, digamos, o a nivel del mar. ¿O me equivoco? Evidentemente, Denis, directamente, ejemplo, hay muchos pacientes, bueno, los que son bolivianos van a entender que los que se encuentran en el altiplano, o sea, Oruro, La Paz, el médico les aconseja que vayan a Cochabamba, Santa Cruz, para regular su presión arterial. Porque cuando se encuentra la presión arterial está por los niveles de lo que es del mar, porque está por abajo de los niveles del mar, tiende a subir. Entonces, si tú te vas a un lugar más alto, como a Cochabamba, Santa Cruz, la presión arterial se va a estabilizar en 120/80. Por eso se dice, las personas que están en el altiplano tienen una presión alta, pero es fisiológica. ¿Por qué se dice fisiológica? Porque es de acuerdo al lugar donde ellos viven. Esta hipertensión arterial fisiológica se agrava cuando falla el estilo de vida del paciente. Ejemplo, yo soy de Oruro, soy obeso, entonces mi hipertensión arterial va a subir más. Entonces el médico va a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer dieta y si está en tus posibilidades, andate a Cochabamba o a Santa Cruz para no tomar fármacos y que se regule lo que es la presión arterial. Doutor, em relação a esses fármacos, deles seria os inibidores da enzima conversora, que é a ECA, não? Producida por el pulmón, que es tratada también para insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque el corazón en esta patología no va a tener mucha fuerza para bombear la sangre, ¿no? Y como las arterias ya van a estar un poco fracas,
se aplica la utilización de ese inhibidor de la ECA, ¿no ve? Que es un buen Exactamente. diurético. Sí, Génesis, evidentemente tienes, si ustedes se dan cuenta, gracias al gráfico del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, ustedes ya pueden resolver algunos problemas de lo que es la hipertensión arterial. Ejemplo, hay inhibidores, como dice, lo que es el ECA. Como les había mencionado acá, voy a presentar de nuevo. Doctor, ¿el señor puede enviar el slide? Ya. Mire, les he explicado este gráfico. Si tú inhibes con un fármaco la producción del ECA, ¿qué pasa? La angiotensina 1 no se va a poder convertir en angiotensina 2. Entonces, si hay un paciente hipertenso, como tú bien sabes, la angiotensina 2 aumenta la presión sanguínea. Entonces, hay fármacos que inhiben la síntesis del ECA. Si inhiben la síntesis del ECA, entonces solamente se queda en angiotensina. Y la angiotensina no va a tener una función. También este fármaco ayuda lo que es a la hipertensión arterial. Si tienen alguna otra pregunta o alguna duda para que yo les pueda aclarar. Vamos a quedar acá, estudiantes, lo que es en el sistema angiotensina-aldosterona y después vamos a proseguir. Bueno, Dinet Ceballos dice, ¿me podría volver a explicar sobre el angiotensinógeno? Bueno, el angiotensinógeno directamente es secretado por el hígado, lo cual este angiotensinógeno es una sustancia que se va a unir a la adenina y van a formar lo que es la angiotensina 1. Y la angiotensina 1, gracias al ECA, se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 cumple estas 5 funciones. Si tienen alguna otra pregunta